Que el Señor les bendiga. Sean ustedes bienvenidos un domingo más que el Señor nos ha permitido estar aquí, a los valientes que están aquí y a los que habrán de ser edificados por medio de las redes, hermanos. Que preparemos el corazón para lo que el Señor tiene en este día para nosotros. Amén, hermanos. Amén. Y vamos a comenzar alabando el nombre de nuestro Señor, hermanos. Estrenar sus misericordias de hoy y porque su casa no se ha cerrado, hermano. Gracias a la familia pastoral que ha sido valiente y han sido fieles, y por eso el Señor nos guarda, hermanos. Y les voy a invitar a que me acompañen. La lectura la tenemos en Isaías 54 del 9 al 10. Le voy a dar lectura, hermanos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el capítulo 54, comenzando por el 9, dice el Señor: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados también, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén, hermanos. Gloria al Señor, porque Él es un Dios fiel, hermanos, que no miente, y aferrémonos y sujetémonos a sus promesas. Amén, hermanos. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro Padre, hermanos, con otra alabanza. Siento como el aire
Gloria al Señor, hermanos. Cuando el Señor nos trae a sus pies, ya no podemos ser las mismas personas, ni Él nos va a dejar así por su amor. Amén, hermanos. Y en estos momentos tenemos los especiales. La hermana Imelda tiene... ¿La hermana Imelda o la hermana? Perdón, estamos en vivo, hermanos. Bien, disculpen. Es la hermana Lili. Esta alabanza, hermanos, se llama Solo en Dios debes confiar. ¿Con quién nos podríamos ir, verdad? Dios con Él. Solo en Dios tú debes confiar. Solo en Él debes esperar. Como muchos que esperaron su promesa, porque sé que solo Él permanece siempre fiel, porque sé que mi Señor no tardará en responder tu necesidad. Solo debes confiar y Él te ayudará. Su promesa es fiel y no te dejará, porque sé que mi Dios seguro estará. Solo en Él tú debes confiar. Dudas de su amor y de su poder. No te olvides que a la muerte Él venció, porque sé que es real y su amor no tiene igual. Y aunque estés en aflicción, será más grande mi bendición. Solo en ti confiaré, porque tú eres mi Dios. Ya no he de temer, mi confianza está en ti. Fortaleza serás cuando débil esté, mi esperanza bendita. Solo en ti confiaré. Solo debes confiar y Él te ayudará. Su presencia es fiel y no te dejará, porque sé que mi Dios seguro estará. Solo en Él tú debes confiar. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor, hermosa alabanza. Confiando en Él en cualquier circunstancia, hermanos, y asiduos de su palabra. Ya me aprendí una nueva palabra. Asiduos es estar aferrados y agarrados de nuestro Padre y en comunión con Él, hermanos. Gloria a Dios, honra al Señor por la hermana Lili y ahora sí la hermana Imelda con nosotros. Aleluya. Es un gozo estar
alabando a Dios esta mañana. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sobrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, promesas, en tinieblas, caminos, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, caminos, así eres tú. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Aleluya. ¿Cuántos creen que ese mismo Dios aún está obrando? Aún en las tinieblas, aún en la tormenta, ahí está el Señor. Amén. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Cristo. Amén. Podemos decir el nombre de Cristo. Amén. Digan conmigo, Jesús, estás aquí. Aleluya, porque aún hay poder en el nombre de Cristo.
al Señor, hermano. ¿Cuántos no se están gozando? Amén, hermanos. Las alabanzas que el Señor ha preparado para edificar los corazones de aquellos que su espíritu reparte como Él dice su palabra. Gloria y honra al Señor por las hermanas, por esas hermosas alabanzas y también por la palabra que nos trae el Señor por medio del pastor. El pastor con nosotros, hermano. Señor nos bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor, todo podemos decir, amén. Vamos a continuar en esta mañana alabando al Señor y como le digo, prepárense para que tengamos un próximo domingo también muy bendecido con la presencia del Señor y observando todas las reglas y obligaciones nuestras. Y yo sé que el Señor nos va a bendecir en gran manera. ¿Ok, hermanos? En esta mañana tenemos la ayuda de Yeser, que mientras en estos tiempos de dificultad, él ha estado cooperando. Oren también por el hermano Orvin. El hermano Orvin tomó un paso gigantesco. Él consiguió un trabajo seguro con un horario. Pero al principio le prometieron que no iba a trabajar los domingos y ahora lo pusieron a trabajar los domingos, incluyendo durante la hora del servicio. Él decidió no continuar el trabajo, le dio 2 semanas y está cumpliendo las 2 semanas para regresar y estar con nosotros alabando y glorificando al Señor al pie de la música. Damos gracias por Orvin y por su decisión. Y yo sé que el Señor los va a bendecir. El Señor nos bendiga y nos gozamos con Yeser en esta mañana. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Amén. Siempre es bonito estar en la casa de Dios y me alegro en saber que el domingo que entra todos los hermanos van a estar aquí reunidos alabando y glorificando al Señor. Y le damos gracias y como el pastor dijo, esta iglesia ha sido muy bendecida durante estos tiempos. Hay varias iglesias que están batallando, hay iglesias hasta que han cerrado han quedado cerradas y le damos gracias que el Señor continúe bendiciendo y eso es una muestra de que cuando el pueblo sigue al Señor, ahí vienen las bendiciones. Amén, hermanos. Amén. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es ser llamado, ¿verdad? Lo que realmente es ser llamado. Siempre escuchamos esas palabras que el Señor llama o el llamamiento del cristiano y de eso vamos a hablar hoy. Okay. Si son tan amables y pueden abrir sus Biblias conmigo a Éxodo capítulo 3, vamos a leer versos 1 hasta el 12. Éxodo capítulo 3, vamos a leer versos 1 hasta el 12. Pero antes de leer la palabra, vamos a tener una oración breve. Señor, te damos gracias por traernos otra vez más aquí a tu templo para adorar y glorificarte, Señor, y para estudiar tu palabra, Señor. Pedimos que en este momento que solamente no escuchemos tu palabra, sino lo vivamos en todo lo que hacemos fuera aquí de esta iglesia, Señor. Danos el entendimiento y también danos las fuerzas de vivir tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén. Amén. Vamos a leer este pasaje. Y dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas y a través del desierto llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y leeré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová
que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quite tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también ha visto la opresión con que egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ven, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviráis a Dios sobre este monte. Amén, hermanos. Aquí estamos viendo el llamamiento de Moisés. Vamos a regresar un poco antes de esta situación. Cuando estuvo en Egipto, Moisés estaba ahí como un príncipe y viendo cómo abusaban de los esclavos, él mató a un hombre y se fue huyendo de Egipto al desierto. Primero vamos a empezar ahí. Si usted piensa que el Señor no te puede usar, usó a Moisés, que se fue huyendo por matar a un hombre. Primeramente, para saber, todos nosotros, cuando damos nuestras vidas al Señor, el Señor te puede utilizar. Amén. El Señor no solamente puede, el Señor quiere utilizarte para su gloria. Él fue huyendo. Pero la cosa es que podemos huir todo lo que queremos, pero cuando el Señor tiene un propósito para tu vida, vas a llegar a ese lugar que el Señor te quiere usar. Amén. Muchos de nosotros que hemos servido al Señor corrimos de la responsabilidad de servir al Señor. Pero cuando el Señor te quiere usar, puedes correr. Pero como les digo a toda la gente, nadie puede correr más rápido que Dios. ¿Ok? La decisión de seguir al Señor empieza con examinar a nosotros mismos. ¿Ok? Tenemos que examinar nuestras vidas. La verdad nos hace examinar quiénes somos. Cuando Moisés llegó y vio la zarza que estaba quemando, pero no se consumía, llegó y el Señor en ese instante le reveló el propósito de su vida. Y cuando el Señor te muestra el propósito, a veces tenemos un poco de miedo de lo que el Señor espera de nosotros. Amén. El siervo verdadero, en saber qué grande es la responsabilidad de servir al Señor, tiene un poco de miedo porque se examina y dice: ¿cómo puedo ser
digno de que el Señor me use. Y es lo que le pasó a Moisés. Ni quería mirar hacia arriba para ver a Dios, porque él no se sentía miedo y no digno de mirar la cara de Dios. Cuando enfrentamos ese llamamiento, lo primero que pasa es que en enfrentar tu llamado, te empieza a decir bastante acerca de quién eres. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? Mis prioridades cambiaron bastante antes de servir al Señor y después hacer la decisión de servir al Señor. Hay cambios. Y por eso muchas veces nosotros tenemos miedo de seguir al Señor, porque sabemos que al seguir al Señor, el Señor va a iniciar un proceso de cambio en nuestra vida y nosotros nos sentimos confortables con la vida que tenemos, y a veces esos cambios que el Señor pide de nosotros son muy difíciles. Amén, hermanos. Seguir al Señor no es para los cobardes. Seguir al Señor no es para los cobardes, y por eso tenemos a veces miedo de entregar nuestras vidas. Así exactamente como Moisés. Leemos la Biblia y decimos, wow, qué gran hombre era Moisés. Mira todo lo que hizo en su vida, pero en el llamamiento, cuando él enfrentó ese llamamiento, tuvo miedo. Es totalmente normal de tener ese miedo al enfrentar el propósito de tu vida, porque es una decisión que cambiará tu vida por siempre. ¿Cuál es nuestro enfoque en la vida? Es muy interesante, ¿verdad? Aquí estamos y se puede ver el servicio en redes sociales, pero muchas veces lo que yo digo en ver las redes sociales es como ver un espejo de quién es esa persona, ¿verdad? Porque de eso, lo que comunican públicamente muestra lo que es el enfoque de esa persona. A veces el Señor dice, cuando nos llama, lo que tú pensabas de tu vida realmente no es lo que yo espero de ti, y quiero iniciar unos cambios en tu vida, y por eso tengo un respeto muy grande para cualquier persona que ha decidido seguir a Jesucristo. Todos nosotros no somos pastores, predicadores, todos no somos maestros, pero todos nosotros somos útiles para hacer el trabajo del Señor. Amén. Y a veces hacemos el error de decir que esta persona tiene un puesto más alto en la iglesia. No es así. Siempre doy este ejemplo. Un hermano, y yo sé que muchos lo conocen aquí, especialmente los que yo llamo los originales de la Iglesia Bautista Libre. Pero el hermano McIntyre, no sé si ustedes se recuerdan del hermano McIntyre, lo que él hacía, Brother Lee, lo que él hacía, mira, simplemente todos los días cuando llegaba, cualquier persona siempre estaba ahí con una sonrisa. Y en hablar con personas que habían asistido a la iglesia, bastante de las personas, ellos no dijeron, yo asisto a esta iglesia porque Pastor Bobby predica bien. No decían eso, muchas de las personas. Muchos tampoco decían, yo voy para escuchar las alabanzas. Muchos han dicho que yo asisto a esta iglesia por la manera en cual Brother Lee me aceptó en ese momento. A veces nosotros tenemos pensados que ciertos trabajos son más importantes, pero tú nunca sabes cuando el Señor te puede utilizar para hacer algo grande. Amén.
todos nosotros somos llamados para servir al Señor. Lo que se tiene que saber es cuál es mi propósito. ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? Y por eso te tienes que examinar. Y después el Señor te revela cuál va a ser tu vida. Llega el momento en la vida cuando Dios dice, tienes que decidir. Tienes que decidir. ¿A la derecha o a la izquierda? Solo hay una decisión. Y en ese momento tienes que hacer esa decisión. Eso es lo que le pasó a Moisés. Él no se podía ir de este momento. Ya estuvo huyendo por años. Pero llegó el momento que el Señor dijo, es tiempo para hacer tu decisión. Como Moisés, batallamos para aceptar ese llamamiento. No soy digno. No soy capaz. Son las cosas que pensamos. Cuando vas a tener un trabajo en el mundo, ellos te dicen, tienes que estar preparado para aceptar este trabajo. Por ejemplo, para ser maestro tienes que completar un montón de exámenes para poder tomar ese puesto. Y a veces nosotros usamos ese método también para decidir quién está listo para servir al Señor. Pero no funciona así. El Señor te llama y el Señor te ayudará a desarrollar la capacidad. Aquí nadie es capaz de servir al Señor. Es el proceso que el Señor nos agarra y nos empieza a preparar espiritualmente. Porque saber intelectualmente o físicamente o emocionalmente lo que es servir al Señor es una cosa. Pero este no es un trabajo intelectual, es un trabajo espiritual. Eso significa que solamente Dios realmente te puede preparar. Por medio del Espíritu Santo, el Señor te quiere preparar para hacer cosas grandes para el Señor. Cuando Dios nos llama, Él nos prepara. Muchas personas me preguntaban, ¿qué hiciste para antes de entregar tu vida al Señor? Pues yo crecí en la iglesia, sí. Pero en ese momento yo no era capaz de hacer lo que el Señor me había llamado. Lo único que yo hice es decir, sí, Señor. Todo empieza en ese momento cuando tú dices, sí, Señor. Lo que tú deseas de mi vida, lo haré. Uno no nace con la capacidad de servir. Dios nos empieza a preparar para nuestro propósito. Es un cambio espiritual que hace en ti. Tú no puedes ir a la escuela para saber cómo servir al Señor. Tal vez no debería decir eso porque las escuelas cristianas hacen un buen billete por tener que pagar para ellos enseñarte cómo servir al Señor. Si tienes la oportunidad, excelente. Pero yo les voy a decir que no tienes que ir a ninguna escuela para que el Señor te utilice. Tienes que tener un corazón humilde. Y por medio de ese corazón abierto, el Señor empieza a iniciar el cambio que te da la capacidad de servirle a Él. Y lo bueno es esto. Muchas veces pensamos, wow, es bastante el trabajo, ¿verdad? Es bastante el trabajo de servir al Señor, porque ¿sabes qué? Lo difícil es que el mundo siempre está mirando todo lo que hacemos y el mundo siempre nos está mirando para reírse y burlarse de nosotros cuando nos caemos y nosotros decimos, wow, Señor, esto es difícil. Mira lo que pasó a Jesucristo, que fue crucificado. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? Voy a ser muy honesto contigo, no va a ser fácil.
si realmente estudias la Biblia, en ningún parte la palabra dice que seguirle es fácil. Pero lo que el Señor sí te garantiza es que nunca estarás solo ni abandonado. Amén. El Señor dice, yo te he llamado para hacer algo grande y yo siempre voy a estar ahí contigo. Nunca vas a estar abandonado, pase lo que pase. El mundo se puede enfrentar enfrente de ti, pero yo voy a estar contigo y te aseguro la victoria en mi nombre. Amén. No tenemos que tener miedo del mundo, porque el Señor nos va a preparar. El Señor nos va a dar la capacidad. Uno de los mejores predicadores que he escuchado tenía una educación de 3er grado. Wow. Sería difícil para un niño de 3er grado entender la palabra de Dios. Amén, hermanos. Pero el Señor tuvo un propósito. Y es lo que hace. Vamos a pensar, ¿quién escogió el Señor para ser sus discípulos? ¿Hombres de ganancia? ¿Sí o no? No. Eran pescadores. ¿Educados? Tampoco. ¿Hombres buenos? Tampoco. Si el Señor, ahí nos está mandando un mensaje del Señor. Yo puedo utilizar cualquier persona para hacer grandes cosas. A mí no me importa lo que ha pasado en tu vida. Conmigo puedes hacer lo imposible. Amén. Wow. Amén. Y es algo que he vivido. Y es algo que he experimentado yo. Y yo he visto lo que el Señor puede hacer. Y te empieza a preparar. Y esa preparación es un proceso espiritual. Para ser utilizado tenemos que abandonar el pasado y ser transformado para lograr lo que el Señor quiere de nosotros. Fíjate que antes de iniciar el ministerio de Jesucristo, Él fue al desierto por 40 días y noches para prepararse para el ministerio. A veces el Señor también nos lleva al desierto, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos pasado por tiempos en el desierto. Amén, hermanos. Tiempos difíciles, tiempos donde no sabíamos qué íbamos a hacer. Tiempos difíciles emocionalmente, financieramente, en todas las áreas de la vida. Pero el Señor dice, ahí estoy contigo. Amén. Y no te voy a abandonar. Porque yo puedo hacer grandes cosas contigo. Y sabemos, siempre leemos los versos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Es una cosa leer esas palabras. Y es otra cosa muy distinta creerlos. Amén. Muchos de nosotros, antes que el Señor nos use, estamos diciendo, no puedo. Pues tal vez tú no puedes. Pero con la ayuda de Dios, amén. Con la ayuda de Dios, amén, sí lo puedo hacer. Amén. Eso es lo que me da la confianza. Es saber que el Dios está a mi lado. Y si Él me ha llamado a hacer algo, sí lo puedo hacer. Porque si me has llamado, yo sé que lo voy a cumplir. ¿Verdad? Como la canción dijo, a veces, aunque no podemos ver que el Señor está obrando en tu vida. Amén. Amén. Para ustedes llegar aquí, el Señor
estuvo obrando en sus vidas para finalmente llegar aquí y conocer realmente qué es Dios, quién es Dios, y es lo que Él sigue haciendo. David tuvo que vencer a Goliat antes de ser rey. Y para mí siempre lo que era tan interesante de eso es que por días tras días Goliat estuvo ahí en el valle y decía: el que quiere pelear conmigo, venga. Ustedes supuestamente son los hijos de Dios, pues ¿por qué tienen tanto miedo de pelear conmigo? Pues si Dios está con ustedes, pues ven y pelea conmigo. Okay. Pues yo entiendo el miedo de querer pelear con alguien que mide casi 9 pies. Pero el Señor usó a David, que todavía era un niño, que ellos piensan que tenía entre 12 y 15 años. Ninguno de los hombres, ninguno de los sacerdotes, ni el rey de Israel pensaban que podían derrotar a Goliat. Pero un jovencito que sí creía en Dios tuvo el coraje y fue y ganó esa batalla. ¿Cuál es el Goliat en tu vida que te está deteniendo de servir al Señor? Amén, hermanos. Algunos de nosotros tenemos un Goliat en la vida, ¿verdad?, que nos impide vivir la vida que Dios desea de nosotros. Situaciones que decimos: esto nunca cambiará. O un pasado que piensas que nunca puedes alejarte del pasado. Lo que sea, nosotros también tenemos un Goliat personal en la vida, que cuando nosotros realmente sabemos quién es Dios y para qué nos ha llamado, vas a vencer ese Goliat. Amén. Eso es una cuestión de tener esa fe. Como Dios dijo, tienes que tener la fe de un niño. Es lo que tenía David, porque todavía era niño él, pero tuvo esa fe. Y el Señor lo hizo rey. O vamos a pensar un poco en la vida de Pablo. Para Pablo cumplir el propósito que el Señor tuvo por él, fue cegado. Fue cegado. Solo lo que muestra es que el llamamiento siempre va a venir con un crisis de fe. ¿Qué voy a creer? ¿Voy a creer la voz en mi mente que dice que no? ¿O voy a escuchar la voz de Dios que dice que todo es posible? So, cuando el Señor te llama, tienes que saber que nunca puedes cumplir lo que el Dios tiene para usted con el poder de la carne. Es imposible, es imposible. Pero por medio del Espíritu Santo sí puedes hacer cualquier cosa que el Señor te llama a hacer en la vida. El propósito de ser preparado es para alinearte con los deseos de Dios. Y siempre doy este chiste también, porque cuando era niño nosotros solo íbamos a la iglesia 2 veces. Solo 2 veces íbamos a la iglesia. Cuando queríamos y cuando no queríamos. Cuando queríamos y cuando no queríamos, todavía íbamos. A veces, al alinearte con los deseos de Dios,
no siempre te va a gustar. Hay cosas que tienes que dejar. Hay sacrificios que tienes que hacer. Y muchas veces no queremos hacer esos sacrificios en la vida. Pero las bendiciones que te da el Señor son mucho más que cualquier sacrificio que puedes hacer en la vida. Amén. Porque cuando el Señor bendice con sobreabundancia. Amén. Sobreabundancia. Y no solamente estamos hablando de cosas materiales. Estamos hablando de gozo. Estamos hablando de amor. Estas cosas el Señor nos da en sobreabundancia. Él te dice, te preparo porque tengo un propósito muy grande por usted. Empezamos a entender que cuando cumplo los deseos del Señor, abro el poder infinito del Espíritu Santo en mi vida. Infinito. Un poder infinito. Pero lo único que tengo que hacer es humildemente decir, aquí estoy. Es lo único que tienes que hacer. Aquí estoy, y después el Señor empieza a hacer lo demás. Lo único que tenemos que decir es que aquí estoy. Y el Señor empieza el proceso de cambiarte y moldearte para utilizarte para su gloria. Somos un pueblo muy distinto y estamos unidos bajo un propósito, y ese propósito es cambiar el mundo un alma a la vez. Un alma a la vez. Cuando eres un niño, una de las creencias que tienes es que dices, quiero cambiar el mundo. ¿Verdad? Y después uno se hace adulto y la gente te empieza a decir, ¿realmente tú piensas que puedes cambiar el mundo? Pues lo que te estoy diciendo ahorita es cuando escuchas el llamado del Señor y vives por fe, sí tienes la capacidad de cambiar al mundo. Porque al cambiar el mundo, eso pasa un alma a la vez. Yo he visto en familias, hasta familias aquí en la iglesia, que uno de la familia viene y da su vida a Cristo. Y después, ¿qué pasa? Después la hermana viene. De esa hermana viene y acepta, después el esposo, después el hijo, después la hija, después la tía, y después al final se ve de por una persona cambiar su vida. Hemos cambiado a toda una familia. Así pasa. Y no nos podemos quedar agotados por lo que está pasando en el mundo. Siempre digo esto, nosotros como cristianos sí debemos de saber lo que está pasando, ¿verdad? Pero muchos decimos, ay no, pues mira cómo está el mundo y mira cómo está la gente, pues ya, el mundo no cambia. Pero sabes que hay alguien ahí con el deseo de cambio, que solamente necesita a alguien que venga y le diga, ¿sabes qué? El Señor te ama y yo también te amo. Y por medio de ese poderoso amor de Jesucristo, he visto la transformación. Hombres que nunca invitarías a tu casa, haciendo grandes cosas para el Señor. Amén. Cuando el pueblo está unido en ese propósito dado a nosotros por medio del Evangelio,
venceremos el enemigo, venceremos el mundo y cualquier poder que nos enfrenta, ganaremos la victoria. Porque así como Jesucristo venció la muerte, nosotros tenemos la capacidad de vencer cualquier obstáculo que nos enfrenta en la vida. Porque sabes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Siguen orando por tus hermanos, siguen apoyando aquí en la iglesia y esperamos grandes cosas de ustedes, ¿ok? Porque sabemos quién es nuestro Dios. Amén, Dios les bendiga. A veces yo oigo a la gente y pienso que a lo mejor Cristo era cubano. Dicen por ahí que usted puede hacer la cosa más sencilla, cualquier cosita que haga, chiquitita, cualquier cosa, y se lo enseña a un cubano y el cubano le dice, cosa más grande, chico. Y que nosotros hagamos cosas grandes es difícil, pero con el poder de Dios todo es posible. Bendito sea el Señor. Nos damos gracias a Dios. Muchos piensan el problema de cambiar el mundo y yo creo que yo he cambiado una cantidad de mundos. ¿Cómo lo ve? ¿No dicen por ahí la gente que cada cabeza es un mundo? Y yo he cambiado cabezas con el poder del Señor. Amén. Cámbiese usted algunas para que diga, ya yo cambié mundos. Amén. Sí lo podemos hacer. El Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a dar la capacidad. Y podremos cambiar gentes con nuestra actitud, con nuestra voluntad, con nuestro trabajo, con nuestra presencia, con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser. Con tener a Cristo en el corazón, cambiaremos vidas. Amén. Vamos a estar en pie, por favor, sabiendo que cambiaremos cosas con la ayuda del poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Ninguno se achicopale por lo que le está pasando, por lo que tenga. Tenemos un Dios que cambia. Y cuando hablamos de cambiar, no solamente Dios cambia mente, Dios cambia el cuerpo, Dios cambia células, Dios cambia órganos, Dios cambia mentalidad, Dios cambia ánimo, Dios cambia. El Evangelio se llama Buenas Nuevas. Amén. Y yo sé que Dios puede cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Un canto más tenemos. Nos arrancamos. Gloria a Dios. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús.
conocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, tenemos la seguridad que aunque pasemos por lo que pasemos en esta vida, tenemos asegurado un lugar para vivir por toda la eternidad lleno de gozo y de tranquilidad eterna en el reino de los cielos, por haber conocido a Cristo Jesús. En esta mañana quisiéramos orar. Giovanni me pidió por medio de un texto la oración por una tía de él, y la hermana Carmela también nos dijo que oremos por la familia de el pastor de La Roca, que están siendo afectados, y vamos a orar en esta mañana. Y tenemos un Dios que nos cuida, que nos acompaña y que nos guarda. En esta mañana tenemos también a una señorita que está muy feliz y contenta. Yo le voy a decir que pase para que oremos también con ella. Lluvia viene aquí todos los sábados y algún pedazo de papel y de basura limpia. Lluvia cumple año el día de hoy, y nosotros le damos un aplauso a Lluvia. Quita la máscara para que te vean en las redes sociales. All right. So, damos gracias por Lluvia, hermanos, y vamos a orar por estos niños que viven aquí en la iglesia. Usted sabe la bendición que es tener a un niño creciendo en la casa del Señor. Samuel creció en la casa del Señor y se convirtió en el sacerdote de Israel. Bendito sea Dios, es la mejor bendición. All right? So, yo no sé si tú vas a ser sacerdotisa, pero ahí vamos. So, vamos a orar y vamos a ir a la presencia del Señor. Después del servicio, con el cuidado social y el distanciamiento, yo creo que podemos cantarle el Happy Birthday a Lluvia desde allá, desde aquel lugar. Lluvia es alguien que es muy deseada, especialmente cuando los soles están muy fuertes. So, vamos a orar. Señor, te damos gracias y te ponemos a la tía de Giovanni en tus manos. Padre Santo, que tu misericordia, tu compasión llegue hasta esta familia y les conforte y les ayude. También te ponemos en tus manos a la familia del pastor, los familiares del pastor de la iglesia La Roca. Sé con ellos y ten misericordia y dale paz, dale tranquilidad de una manera especial. Te damos gracias también por la vida de Lluvia, que siempre está aquí en la iglesia cada semana. Te pedimos que ella pueda crecer y siga creciendo con el cuidado y el conocimiento de tu palabra, y que en su vida futura también esté habitando en la casa del Señor. Te damos gracias por ella y por su familia. Bendícenos en esta mañana y prepáranos para que los demás hermanos puedan estar con nosotros el próximo domingo. Esperamos que tú levantes su ánimo, levantes su fe, levantes su confianza, levantes su seguridad de que tenemos un Dios que está con nosotros, que nos ha cuidado, nos cuidará y estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Gracias por ese Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y el pueblo de Dios dice amén.